Marri Marri Compuché. El día de hoy nos reunimos en una asamblea de estudiantes indígenas acá en el hogar Pelontuhue, en donde fueron partícipes los diferentes hogares mapuches de la región de la Araucanía, en este caso el hogar Pelontuhue, la Mapu, Centro Cultural, Purrán, Pehuenche y Nehuenquimun, junto con colectivos y organizaciones de estudiantes del mismo territorio, con el objetivo de tratar los puntos que el día de hoy nos moviliza como estudiantes indígenas a nivel nacional, como el reajuste de la beca indígena y la beca de residencia indígena, que no ha tenido en los últimos tiempos un aumento de presupuesto a diferencia de otras becas. Y bueno, también hablar sobre la ampliación de la cobertura de estas mismas. Por otra parte, también exigimos la creación de una glosa presupuestaria para los hogares indígenas, eh, ya que han existido algunas limitaciones para lograr concretar algunos proyectos y mejora de la calidad de vida de los mismos residentes. Actualmente hay un déficit en la infraestructura y recursos para el desarrollo cultural, y estas demandas son transversales a través de los hogares del país. Peley, Maimai, Pupeñi, Maimai, Pulamien. El día de hoy nos encontramos en dependencias del hogar Pelontuhue. Se ha celebrado exitosamente una asamblea de estudiantes mapuche a propósito de poder discutir y de poder dar conversación respecto del proceso que se ha venido levantando desde la Mesa Nacional de Hogares Indígenas y que pretende brindar de mayor dignidad al estudiantado indígena a nivel nacional. Es en ese sentido que el pasado lunes 22 de abril a nivel nacional levantamos una movilización que logró notificar oficialmente al Estado de Chile respecto de cuáles son las demandas que han levantado los estudiantes indígenas. Lamentablemente debemos decir que pasado un mes todavía no existe respuesta alguna. Hemos por todos los medios posibles, formales e informales, intentado establecer los medios de comunicación, canales de comunicación tanto con Junaed como con CONADI, pero no ha existido ningún tipo de respuesta hacia la solicitud y hacia las misivas que nosotros hemos entregado. Nosotros acá podemos ver solamente dos cosas: una, o un desinterés total por la calidad de vida de los estudiantes indígenas, o segundo, una inoperancia absoluta respecto de poder gestionar lo que son necesidades básicas para el estudiantado indígena a nivel nacional. En este sentido, ¿no es cierto?, por lo que ya mencionaba mi peña aquí presente, es que como hogares, ¿no es cierto?, a la Araucanía y distintas organizaciones que se han sumado a este movimiento estudiantil, hemos decidido seguir con las movilizaciones respecto a nuestras solicitudes. Es por ello que tenemos el agrado, ¿no es cierto?, de invitarles a una marcha a realizarse el día miércoles 29 de mayo. A las 10 horas vamos a confluir nuevamente todos en la plaza del Hospital de Temuco, así que lo esperamos desde ya. Le enviamos un cariñoso, un afectuoso saludo a todas las personas que puedan ver este video, así que lo esperamos ese día. Nehuente la mi con Pupeñi por la muen, ya fue lo bueno. ¡Yuhu!